Vivencias. Niré te cuenta. La columna de Niré Collazo en Vivencias. Ya tenemos a Niré Collazo, que hoy nos viene a hablar de la narración oral en los más pequeños. Muy buenas tardes, Niré, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por recibirme siempre los jueves a esta hora. Gracias, Andrea, acá estamos. No, un gusto, y qué lindo tema, ¿no? Porque, a ver si podemos analizar en este ratito qué importancia tiene la narración oral en los más pequeños, cómo influye en su crecimiento, en su desarrollo, en la forma de aprender, de conocer, de relacionarse quizás. Sí, y yo también en la narración oral, que tiene que ver con la palabra, pero que también en este mes del libro, digamos, para nosotros, mes nacional del libro, que antes era el 26 de mayo solo, después se extendió para el mes nacional del libro, también quiero asociarla al libro objeto, pero sobre todo enfatizar en la importancia de la palabra y de la narración oral, en las primeras etapas para después ir incrementando en esas narraciones con otros temas, con otros libros. Por eso siempre digo que en los primeros años de vida el niño es un captador de sensaciones, de emociones y de vivencias. Claro. Y dentro de estos tres grandes campos, el adulto o nosotros somos los grandes responsables del legado que será la base y las fortalezas y o debilidades que en ellos se transmutan e influyen. Por ejemplo, en los bebés, que todo lo sienten, todo lo captan, que aunque a uno le parezca que no, es así, es como por ósmosis, ¿no? A medida que van creciendo, se suman los sentidos para adentrarse en un mundo que los adultos cercanos le van proporcionando. Y si hablamos en términos técnicos, podríamos decir, bueno, a ver, ¿cuál es la relación entre el beneficio y el costo de esto, no? Claro. Los beneficios son muchísimos y el costo es mínimo. Ahora, ¿cuál sería el costo para nosotros los adultos? Que sobre todo ahora lo estamos viviendo más, ¿no? Sería el tiempo, la dedicación, el espacio apropiado, la mirada, el contacto. Los beneficios serían para ambos, que hacía nombre de los costos, ¿no? Sí. Fíjate que son algo tan, digamos, tan normal tendría que ser eso, y sin embargo a veces no sucede. Pero los beneficios serán para ambas partes, para el emisor, que sería el adulto, y para el receptor, que en las primeras etapas sería el bebé. Y podría hablar de antes también, durante la gestación, la importancia de la palabra hablada, susurrada, la rima, la canción, la nana. Cuando hablo de nana, hablo de canciones de cuna, que más o menos todos tenemos una canción de cuna de recuerdo, y si no la inventamos también, porque es una musicalidad que es común al mundo, la nana, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y los beneficios corresponden a los objetivos que establece, por ejemplo, la narración o la lectura, que cuáles son más adelante: ampliar el vocabulario, conocer otros mundos, desarrollar la imaginación, que es tan importante en este mundo tecnológico que estamos viviendo. Sí, es que sin creatividad, o sea, una de las principales herramientas en estos días es la creatividad, porque creo que la preparación es todo, pero si no sos creativo para poderte distinguir en algo, es casi imposible, ¿no? Competir. Bueno, yo creo que todos somos creativos, ¿sabes? Hoy justo estaba hablando eso con una alumna que me dice, ay, no tengo creatividad. Lo que pasa es que la dejamos de lado porque por ahí otras prioridades asoman a nuestra vida, como adultos, ¿no? Claro. Porque somos creativos, esencialmente creativos, desde niños, desde pequeños. Claro. Después también el sistema educativo, el enfoque que se le da, nos torna como más, digamos, formales, que no encuentro el término exacto, pero puedo decir formales, de dedicarnos a lo curricular, a aprender. Igual ha habido una última
generación de apertura. De hecho hay bachillerato artístico que antes no Claro. había, Sí. también, bueno, se trabaja mucho en la educación en estos últimos años, en la parte artística, ¿no? A mí me gustaría que todavía fuera más, y que en los liceos reintegrara la música, la danza, o sea, volver a lo de antes, porque eso es un bagaje que se lleva para toda la vida, y eso es lo que transforma al ser humano, ¿no? Todo lo sensible, lo artístico. Entonces, estimular al niño desde la narración oral o desde la lectura, pero no cuando tenemos tiempo. Viste que yo hablé del costo del tiempo, ¿no? Sino en forma sistemática. No aporta mucho, por ejemplo, que nos sentemos con el niño o leamos una vez por semana. O sea, que diga, bueno, hoy es viernes, le voy a leer. Que eso también pasa en la escuela, o sea, también la escuela tiene un sistema que, bueno, hay que cumplir con un programa, y por ahí el viernes, que es el día más relajado, la maestra dice, bueno, es el momento o el día de la lectura. Yo creo que la lectura y la narración están presentes, o tendrían que estar presentes todos los días, ¿no? En un espacio determinado, y ser constantes, buscar un momento del día donde compartamos la instancia de leer o de escuchar. Por ejemplo, sí. Perdón, no, te estaba escuchando atenta. ¿Cuál sería, digamos, la técnica para que esa narración cautive, despierte la atención del niño, quizás que se sienta también un poquito identificado o haya puntos de identificación? ¿Eso tiene que ver con la atracción hacia esa narración? Bueno, yo creo que tiene que ver, y ahí vamos de vuelta a la creatividad, pero también tiene que ver de conocer un poco de las etapas psicológicas que los niños y las niñas pasan, y hemos pasado todos, que hay como una clasificación que obviamente, por ejemplo, a ver, vamos a lo sencillo, cumple 8 años un niño, ¿no? Sí. Y la señora va a la librería, la abuela o la tía, y quiere un libro, le encanta un libro que es gordo, Las aventuras de Gulliver, no sé, algo así. ¿Está preparado el niño para enfrentarse con una historia tan larga, con una letra pequeña, con un libro gordo que ya de una lo asusta? Entonces, yo creo que la lectura tiene que ser algo tratada con tanto cariño, y la narración oral, que tiene que ser de acuerdo al grado de atención que esos niños y niñas tengan de acuerdo a sus edades. Por ejemplo, yo no voy a pretender que un niño de 4 años, de 3 años, se siente en mi casa a escucharme narrar 45 minutos. Muy difícil. Pero sí puedo tener un libro objeto que sea muy atractivo, o tener un elemento, una cajita de música, no sé, algún títere, lo que sea, una cuchara, puede ser algo que tengamos en la cocina, y hacer la historia de la cuchara. 2 minutos. Esta cuchara la usaba mi abuela, el arroz con leche, y ahí me disparo, ¿no? O sea, siempre en la memoria emotiva, la memoria afectiva, que ya Lee Strasberg hablaba después de Dostoyevsky y de Stanislavski, la memoria emotiva tenemos que reflotarla. O sea, no es que estemos contando recuerdos, ay mamá, ay abuela, siempre estás contando lo de antes. Y en esa memoria emotiva también yo creo que hay puntos en los que nos podemos sentir identificados en esa narración. Es común, lo hacemos los adultos también, ¿no? Y creo que los niños también en alguna parte de esa historia que le estás contando pueden sentir ese nexo de identificación que capaz que lo hace más atractivo también. Bueno, sí, tú has dicho algo que sucede en todas las etapas de la vida. Fíjate que cuando un adulto mira una película o un teleteatro, ¿por qué es que a uno le gusta más que al otro? Porque en algún punto de esa historia nos identificamos, o en algún punto de la protagonista, en alguna parte de su vida, o la actriz secundaria. En el teatro pasa lo mismo. Nos gusta más o menos según nos llegue la historia, obviamente que según cómo esté contada. Eso también. Sí. El hilo conductor que tenga también, ¿no? Sí, también, por ejemplo, volviendo a los niños, por ejemplo, yo ahora a mis alumnos de Casacuentos por WhatsApp les dije, bueno, hagan un cuento cortito con onomatopeyas, que haya un perro, una gallina y unos pollitos, y un perro grande y un perro chico. Ay, se agarraba la cabeza, imagínate. Claro, porque también el adulto está con eso de que se siente ridículo, y no, ¿por qué?
porque es un juego también la palabra, ¿no? Entonces, poder jugar con las onomatopeyas con los niños, a ellos les divierte muchísimo. De hecho, los bebés, nosotros cuando empezamos con el ajo y bla, 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 dice que no hablamos una palabra, no sabemos lo que decimos, pero le transmitimos algo. Y el niño repite, el bebé repite en determinado momento de su crecimiento. Y no estamos diciendo nada con sentido, en el sentido de que haya un hilo conductor, ¿no? Y sin embargo, el bebé disfruta de las onomatopeyas, de los ruidos, de la armonía, del ritmo. Pero también. En todo eso hay sentimientos y creo que eso sí lo captan, ¿no? Y lo van captando lentamente. Bueno, eso es lo magnífico de esto, el sentimiento, esa palabra que engloba el afecto, el amor y que es recíproco. O sea, yo siempre digo que la persona que cuenta cuentos o la persona que... Yo siempre hablo de la narración oral porque es mi área, pero supongo que en las otras artes también debe de pasar lo mismo, ¿no? Pero como la narración oral están con el tete a tete, estoy con el otro, cuento con el otro, no cuento para, y además el otro me larga la mirada, su expresión, no tengo la cuarta pared del teatro, entonces es tan vivencial, que es muy fuerte lo que se da, pero es más fuerte lo que se recibe. Entonces ese costo que nosotros estamos, digamos, invirtiendo para el otro o con el otro, es bajísimo de todo lo que después recibimos, ¿no? Claro. Es buenísimo eso. Así que bueno, podríamos decir que ahora, no sé, con la tecnología que estamos como locos, con el Zoom y con todo eso, pero que no nos olvidemos de poder narrar igual a través de Zoom, a través de WhatsApp, a través de la tecnología. Digo, de hecho nosotros Casacuento tiene una página que se llama Cuentos para acariciar la tarde, que a las 17 horas todos los días hay un narrador o un alumno de Casacuento que está contando un cuento de 4 minutos. Para adultos y para adultos. Sí. Mira qué bien. ¿Por qué? O sea que todos los días a las 17 se conectan a esa página y van a recibir un cuento, a disfrutar de un cuento. Sí, a escuchar un cuento que después queda colgado, el cuento para acariciar la tarde, y pueden, como digo yo, hacerse la panzada de cuentos, ¿no? Y pueden escuchar más de una vez un cuento. Ayer, por ejemplo, se narró un Morosoli, Los juguetes, un texto precioso, el otro día un Galeano, el otro día un Benedetti, cuento anónimo, o sea, ha habido de todo. De todo. Para todos los gustos. Sí, es la idea. Claro. Hoy nos traes un cuento, me decías, un cuento popular ruso de un espectáculo tuyo que fue Cuentos de Príncipes, Brujas y Princesas, que ha tenido muchísimo éxito en diferentes lugares, ha sido muy bien recibido. ¿De qué se trata este cuento? ¿Por qué decidiste elegir este cuento? Contanos, a ver, antes de contarnos el cuento, ¿por qué decidiste contar hoy este cuento? Sí, yo pienso mucho antes de armar un espectáculo, muchísimo, a veces hasta un año, buscando el repertorio. Y hay un tema que son los príncipes, las princesas, que también ahora hay una movida antiprincesas, antipríncipes, pero que el niño y sobre todo las niñas les encantan esas historias. Y las brujas, que son muy atractivas en todos los cuentos. Claro, Entonces, yo busqué en ese espectáculo un hilo conductor, que son los juegos de mi infancia, que son las comidas de mi infancia, y bueno, las costumbres y los oficios, porque aparece ahí también un oficio, el oficio del cargador, del colchonero, a mitad del cuento. Y está pensado para niños y niñas entre 4 y 8 años, y la convocatoria es acompañados con abuelas, abuelos, tíos y tías. Nunca puse con mamá y papá, que pueden ir obviamente, ¿no? Claro, sí. ¿Pero por qué? Porque yo soy una señora grande y lo que rescato son historias de mi infancia. Claro. O sea que por ahí, ni siquiera una chica de 30 habrá escuchado hablar de un colchonero, pero nunca vio un colchonero trabajar adentro de su casa. Pero sí las de mi época, seguramente, vieron al colchonero y tenían su colchón de lana, ¿no? Claro. Yo no lo vi, pero pues es que me hace recordar a mi mamá de haber, esta historia la escuché de labios de mi mamá, que seguramente también la vivió ella, mi abuela, o sea,
pero viste que siempre nos prendés ese hilito conductor, ¿no? Es que sí, porque tiene que ver con las raíces y con las costumbres. Y siempre en las historias contamos, también hay historias futuristas, ¿no? Claro. Y hay grandes escritores y grandes narradores que predicen en sus cuentos lo que va a suceder e increíblemente se está cumpliendo, ¿no? Porque esas cosas que parecían de ciencia ficción, de ver a la gente vestida toda de blanco, tapada, caminando por las calles, ahora se está dando, o sea que eso también es maravilloso. Pero a mí me gusta ir al rescate de lo que pasó, pero no por la añoranza triste, sino al contrario, por reivindicar los oficios, el trabajo de la gente, ¿no? Y las costumbres de la casa, que ahora con esta pandemia, fíjate que hemos vuelto a cocinar. Yo he vuelto a cocinar más, porque ya cocinaba yo, me encanta. Claro. Pero mucha gente que no cocinaba o que no tenía tiempo por el trabajo, ahora está disfrutando del placer de lo que es la comida casera. Y eso no se paga con nada. O sea, eso es maravilloso, que también tiene que ver con la tradición y con la palabra, y con las costumbres de los pueblos. Tal cual, tal cual. Y es una de las pasiones también del ser humano, el tema de las comidas y del disfrute, ¿no? Y en familia mucho mejor. Sí, es tradición inmaterial, porque por ahí no queda escrita. Ahora, bueno, yo cuando era chica ni pensar de ver ningún programa de cocina porque no existía. O sea, teníamos televisión blanco y negro a las 12, me acuerdo, con dibujitos y después nada más. Pero hoy día, bueno, los canales de televisión, yo he aprendido mucho ahora después de grande de mirar programas de cocina. ¿Y yo con quién aprendí? Con mi madre, porque era la persona que veía cocinar todos los días, a mediodía y de noche. Y eso he tratado de transmitirlo a mis hijos, que son grandes cocineros, y hoy día a mis nietos, que también les gusta cocinar. O sea que viste cómo se va heredando eso, ¿no? De generación en generación va pasando. Como los cuentos. Ahí está, te iba a decir, los cuentos también, quizás cuentos que nosotros recordamos o con mucho cariño fueron cuentos contados por los abuelos, por maestros, profesores y lo tenemos ahí, lo sacamos, ¿te acordás de aquel? Porque nos volvemos a acordar en algún momento, ¿no? Mira, yo siempre he escuchado muchas veces de gente que dice, yo me acuerdo sí del profesor de filosofía porque entraba y nos contaba un cuento, qué cosa más maravillosa, y de los demás no se acuerdan. Entonces, ¿por qué se acordaba? Porque hacía que ingresaran a la clase con un cuento, y bueno, y era la mejor clase de filosofía, la mejor materia, nadie se iba a examen, ¿por qué? Porque todo el mundo estudiaba, pero los cautivaba con un cuento, o con una anécdota. Los profesores de historia también, hay algunos que son grandes contadores de cuentos, y cautivan al público que son los adolescentes del liceo. Pero ¿no? Mira, en todas las materias, si uno recuerda a los profesores, los que han sido anecdóticos, esos no te olvidas más, porque siempre con esas anécdotas jocosas, divertidas, es como bien decís, nos acercaban a esa clase que de repente podía ser muy aburrida para nosotros, pero eso hacía que nos identificáramos con el profesor y de alguna manera le tomáramos el gusto a la materia, ¿no? Sí, tú nombraste algo, porque yo venía hablando del cuento y tú nombraste la anécdota, que es tan importante la anécdota, porque como es diferente al cuento, que es más largo y que tiene un principio, un nudo, un desenlace, y la anécdota es como de impacto, ¿no? Recién entré a clase y me pasó esto, ¡pum!, ¿no? Y de ahí viene la risa o viene, ¡ay, pobre, no, qué horrible lo que le pasó! Pero es como muy cortita, contada en primera persona, porque es algo que le sucedió al profesor o a la persona que la está contando. Entonces es de alto impacto, le llamo yo a la anécdota, que no es un chiste, que también es diferente. Claro. Sí. O sea, viste que empezamos a afinar y empiezan las diferencias de lo que es un chiste, lo que es una anécdota, un cuento. Sí, son diferencias sutiles, pero las tiene. Mire, yo no te quiero interrumpir, porque estoy encantada escuchándote, pero se te van los minutos y nos tenemos que ir y nos quedamos sin cuentos. Si no, Ay, no, yo te lo recuerdo. Y lo que podemos decir, ¿sabes qué es? Y colorín colorado, esto se ha terminado. No, queremos escuchar el cuento, estamos ansiosos, todos estamos como los niños, queremos escuchar el cuento. ¿Pero se puede escuchar? Sí, tenemos 3 minutos, si te dan 3 minutos. ¿Por qué no? Entonces yo tenía pensado uno de ese espectáculo,
Sí. Pero lo puedo cambiar acá, sacando de la manga uno de más cortito, para que no se te vaya la hora. Perdón, que No, yo te interrumpí porque vi que te olvidabas del cuento. Sí, yo me entusiasmo, como buena cuentera. Bueno, entonces te digo, ¿empiezo? Sí, te escuchamos. Una mañana en el pueblo, todos los habitantes salieron con azúcar en los labios. El carnicero, la panadera, la costurera, absolutamente todos. Pero los únicos que se dieron cuenta fueron el abuelo y la abuela, que se dieron un beso en la boca. Qué divino. una ternura este cuento para terminar, ¿eh? Bueno, sí, es una adaptación de Jorge Onelio Cardoso que se llama Azúcar en los labios. Qué lindo. Pero es una sutil adaptación, está casi igual. Lo acorté un poquito por los minutos. Claro que sí. Mire, es un placer como todos los jueves. Oye, hoy está lleno, pero vas a estar dando, a propósito de esto que estás hablando, un curso a través de Zoom que vas a hablar de este tema, ¿no? Sí, voy a mostrar todo lo que yo uso en los espectáculos para niños, o en las contadas, o en las funciones, o en el cuento, que son también cosas diferentes y que hoy todos los anotados, que está el cupo cerrado y ya hay lista de espera para otro taller. Bueno, es importante. Para otro, los que nos sí. están escuchando y tengan, ¿cómo hacen para comunicarse contigo? Bueno, para me encuentran a mí en las redes por Nire Collazo, fácilmente, me mandan un mensajito. No quiero dar número de teléfono porque, digo, no me molesta. Pero te buscan por Facebook. Sí, por mi nombre me encuentran en todos lados. Está bárbaro. Menos en mi casa en época de trabajo, que ahora estoy. Está bien. No, si tú quieres pasar un teléfono, yo eso lo dejo a tu criterio, digo, ¿no? Sí, yo encantada, porque bueno, me encanta pasalo que se comuniquen por WhatsApp. Sí. 098-185-877, que es mi WhatsApp. Me pueden escribir. Bárbaro. Te escriben por WhatsApp, que viste que el WhatsApp lo que tiene de bueno es que uno siempre en algún ratito lo puede contestar. Un placer, como todos los jueves. Nos reencontramos el próximo jueves. Sí, claro, vamos a ver qué tema tocamos. Ah, sorpresa. Eso es lo que tiene de bueno. Yo pienso mucho en el jueves siempre, porque me gusta mucho. A mí me encanta, yo estoy esperándote a ver con qué cosa nos vas a sorprender, porque jueves a jueves nos sorprendés con algún cuento, con alguna narración, o con alguna reflexión, o con algún autor que también vale la pena seguir descubriendo, por más que ya conozcamos a algunos, hay cosas que no lo sabíamos seguramente. Bueno, un beso grande para todos, Andrea, muchas gracias. Muchas gracias a ti, que pases bien y nos reencontramos el próximo jueves. Vivencias.